Buenos días. Os veo un poco serios. No sé si es imaginación mía, es el calor, son los disgustos que aparecen en las noticias, no sé qué es. Pero lo cierto es que estamos en el mejor lugar, ¿verdad? ¿Eh? Y es un privilegio el poder estar juntos y poder estudiar juntos o meditar juntos en torno a la palabra de Dios. Voy a pediros que busquéis un texto, Efesios 4, del 17 al 32. La verdad es que todo el pasaje de Efesios 4 es importante. Yo he predicado sobre este texto muchas veces porque contiene muchas enseñanzas centrales y contiene muchas enseñanzas básicas que debemos de poner en práctica en nuestra vida, pero yo siempre me he centrado en los versículos del 1 al 16. Y aunque por no alargar las predicaciones no continúas, pero yo pensaba que hoy debía de predicar a partir del 17 porque tiene unas enseñanzas muy importantes. Por lo menos os doy testimonio de que el Señor a mí me ha hablado de una forma muy profunda a través de estos textos. La verdad es que siempre decimos, es que desde la predicación nos habla de la actualidad que sucede. Si es que poco más hay que decir. Quiero decir, el mensaje es el que hemos dado en esta mañana. Confiamos en que todo está bajo el control del Señor y nada de lo que sucede le sorprende, ¿verdad? Otra cosa es que los cristianos alcemos nuestra voz y manifestemos las injusticias y manifestemos que no se está cumpliendo la voluntad de Dios en el mundo y manifestemos que es necesario que obedezcamos a Dios para que como humanos nos vaya bien, ¿verdad? Algunos hemos decidido obedecer al Señor, o al menos lo intentamos a diario. Amén. Digo, ya los he perdido y acabo de empezar. Al menos lo intentamos a diario, pero lo cierto es que vemos un mundo que se rige por criterios económicos, que se rige por criterios egoístas, que se rige por falta de humanidad. Y es difícil justificar una y otra postura, porque todas son demasiado humanistas. ¿Entendéis lo que quiero decir en esto, verdad? Todas intentan justificar y exalzar desde el punto de vista del hombre, pero olvidan la palabra de Dios y olvidan los mandatos de Dios, ¿no? Y yo creo que como cristianos muchas veces tenemos que alzar la voz, pero tenemos que alzar la voz desde nuestro testimonio. A mí me encanta esa frase que decía C.S. Lewis, sabéis quién es, ¿verdad? El autor de las Crónicas de Narnia, El problema del dolor, un apologista cristiano muy conocido. Él decía, el mundo se ha hartado de escuchar palabras y lo que quiere es ver hechos. No sé si estáis de acuerdo. Hoy hay más palabras que nunca. Cualquier persona se hace un canal de YouTube, con que sea un poco guapa o guapo y diga cosas medianamente interesantes, de pronto tiene 2 millones de seguidores y empieza a vender champú, remedio para la caída del pelo y no sé cuántas más cosas más y se enriquece. Dice, y todas esas tonterías, si me permitís la expresión, que se vierten en las redes, llegan a un montón de gente que se las cree y tiene el convencimiento de que está recibiendo sabiduría cuando en realidad lo que está recibiendo es desinformación. A mí cada vez me llega más gente a consulta que me dice, es que me preocupan estos síntomas porque lo he leído en ChatGPT y me ha dicho que puede ser no sé qué. Y te dan ganas de decirle, pues dile a ChatGPT que te lo resuelva, ¿no? Ya que te ha metido la preocupación. Cuando tenemos más medios y más canales de comunicación, más confundidos estamos, más desinformación nos llega. Por eso es muy importante que vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Para saber cuál debe ser nuestra postura, pero sobre todo cuál debe ser nuestro comportamiento y cuál debe ser nuestra actitud ante todas las cosas que suceden en nuestro mundo. ¿Amén?
Me gusta el capítulo 4 de Efesios porque nos habla de las metas de la vida cristiana. De estas metas, nuestro Señor ha conseguido la gran mayoría. Y me gusta cómo parte el autor el capítulo, porque nos habla de la unidad en la fe, el propósito de que nuestras vidas crezcan y se parezcan cada vez más a la estatura de Cristo. De esto hablan los primeros versos, ¿verdad? Que la Iglesia ha recibido dones y ha recibido ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para madurar hasta la estatura de Cristo. Habla de los ministerios, ¿verdad? Habla de los dones, pero se nos especifica que no son para nuestro propio brillo, para nuestro reconocimiento, para nuestra importancia, son para la edificación de la Iglesia. Nos está hablando de la obra que el Señor ha hecho y la obra que el Señor espera hacer a través de nosotros. Y en el versículo 17 dice de pronto: esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, viniendo del contexto anterior, dice, dado que Cristo, dado que Dios ha hecho esta obra, ¿verdad? Ahora os corresponde a vosotros responder de esta manera. Y vienen los versículos que vamos a leer a continuación. ¿Estáis conmigo? Gracias, prometo ser breve. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Precioso texto, ¿verdad? Y lo cierto es que es una continuación. El autor nos habla de la obra del Espíritu, cómo nos ha dado unidad, cómo ha creado los ministerios, cómo ha creado los dones, pero ahora nos dice que nosotros debemos de actuar y debemos de vivir en consecuencia con esa obra que hemos recibido, ¿verdad? Desechando toda mentira, por lo que hablábamos al principio, y enfocándonos en la verdad. ¿Y de dónde obtenemos la verdad? De la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Entonces, es una de las promesas del Señor, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y necesitamos esa libertad, ¿verdad?, que nos proporciona la compañía y la palabra de Dios. Así que todo esto que hemos leído deberían ser, no sé si estáis de acuerdo conmigo, consecuencias esperables de esta nueva vida en Cristo de la que habla, ¿cierto? Me gustó una cosa, bueno, me gustó toda la predicación del domingo pasado, pero hubo cosas específicas que llamaron a mi conciencia, ¿no? Una de ellas fue cuando Pedro David, que fue el predicador que tuvimos el domingo pasado, decía que los discípulos de Cristo van a ser reconocidos por sus frutos, ¿verdad? ¿No?
Ya sabéis que soy adicto al feedback, y necesito que de vez en cuando me confirméis que estáis de acuerdo. No vamos a ser conocidos por nuestros dones, no vamos a ser conocidos por nuestros conocimientos, no vamos a ser conocidos por nuestra apariencia, no vamos a ser conocidos por nuestras posturas, vamos a ser conocidos por los frutos que manifestemos. De hecho, es curioso, pero lo de los frutos lo dijo Jesús en sentido negativo, porque hablaba de los falsos profetas que venían a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y añadía el Señor, por sus frutos los conoceréis. Es decir, la frase se menciona en un contexto negativo, en Mateo 7, del 15 al 23, ¿verdad? Pero hay otro texto, ¿verdad?, en Gálatas 5, 22 a 23, donde se nos dice, más el fruto del Espíritu, es decir, la acción del Espíritu en nosotros, debe producir, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Decía, contra tales cosas no hay ley. Lo que viene a significar es que esto no lo hacemos porque hay una reglamentación, sino que es obra del Espíritu en nuestra vida. Y esto coincide con lo que estaba hablando el texto de Efesios 4, ¿verdad? El llamado que recibimos de Dios es ser fieles a la obra que Él ha producido en nosotros. En medio de un mundo confuso y en medio de un mundo engañoso e hipócrita, Él nos llama a ser testigos, ¿verdad? Testigos de su verdad. Es muy curioso el paralelismo que existía entre la situación social y política en este momento en Éfeso, que es la ciudad de la que estamos hablando, ¿verdad?, y la que existe hoy en día en nuestra sociedad. No sé si tenéis un cuadro a la vista ahora, ¿vale? Bueno, como tengo un micro inalámbrico, me voy a aprovechar y voy a ver la diapositiva desde aquí con vosotros. Pues en el siglo I, estamos hablando del año 60-62 aproximadamente, que son los años en que se escribió la carta a los Efesios, ¿verdad?, pues la Iglesia estaba sufriendo persecución. Además era una persecución muy marcada. Nerón había incendiado Roma, había culpado a... Siempre ponemos este evento como el comienzo de la persecución, pero no es cierto. En realidad la Iglesia ya se le llevaba mucho tiempo persiguiendo, pero digamos que de esa manera se oficializó, ¿verdad? En la actualidad seguimos sufriendo persecución y todos estamos pensando en la Iglesia perseguida, en aquellos lugares donde el Evangelio no puede o encuentra persecución o encuentra obstáculos, pero de verdad, si pensamos que en el mundo occidental actual en el que vivimos, incluida España, la Iglesia no está sufriendo persecución, estamos siendo muy confiados, demasiado confiados, porque sí que estamos sufriendo persecución. Y persecución en muchas maneras, ¿no? Porque una de ellas es la obstrucción, ¿no? ¿Qué es la obstrucción? Pues es el recluir a los cristianos en sus templos y que el Evangelio no salga, no se manifieste en la calle, no se pueda hacer en actos públicos. Esto lo estamos viviendo, ¿sí o no? Con el Islam es todo lo contrario. Parece que lo que queremos es favorecerlo y lo tengo que decir aquí, ¿no? Porque resulta que cuando se prohíbe un acto, ¿verdad?, o no se da un lugar municipal para una celebración islámica, se convierte en un motivo de disputa política y está poniendo en duda y en juicio la libertad. Pues, ¿cuántas veces nos han negado a nosotros instalaciones municipales y no se ha liado esta? Es verdad que otras veces nos las han concedido, ¿vale? Pero hay otras veces que se han negado. ¿Por qué? Porque se entendía que el uso no era el adecuado, no era el correcto, no era el que estaba habilitado para esa cuestión. Pero veis, digan lo que digan, las cuestiones relacionadas con el cristianismo tienen otro tratamiento que cualquier otra cuestión social
o cualquier otra cuestión política, y debemos de ser conscientes de ello. ¿Para qué? Para que no nos anulen derechos, ¿verdad?, como es el de predicar el Evangelio. Yo recuerdo un pastor ya fallecido, yo le admiraba, aprendí mucho de este hombre, es Rodolfo Loyola, muchos lo habréis conocido. Él contaba una anécdota, yo no estuve presente, pero él contaba una anécdota de un día que estaba predicando en el Parque del Retiro. Estaba predicando allí a viva voz en el Parque del Retiro y entonces pues un energúmeno, un hijo predilecto de la localidad, pues le tiró una piedra. Y entonces el pobre hombre pues recibió la pedrada, estaba aquí con un hilo de sangre, y en esto que llega la policía y la policía encima le echa la culpa al hombre. Le dice, pero vamos a ver, ¿usted tiene permiso para hacer esto? ¿Tiene usted permiso para predicar aquí? Le dice, pues mire, sí que tengo permiso. El hombre aquí con su rostro ensangrentado le dice, sí que tengo permiso. Dice, mire, lee aquí, le tiende la Biblia y le señala el texto donde dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. El permiso es de Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no debemos obedecer las leyes? Pues aquellas que vayan contra Dios y que vayan contra su Evangelio, no, indudablemente, ¿verdad? Debemos de manifestar y debemos de predicar en todos los medios que podamos y de todas las formas posibles el mensaje de nuestro Señor. ¿Amén? Como os decía, pues hay muchos paralelismos con aquel momento. Por ejemplo, en aquel momento la magia y la cultura pagana eran la filosofía griega, sobre todo el gnosticismo, el estoicismo, el epicureísmo, ¿verdad? Pues estaban no solo confundiendo a la gente, sino también creando confusión dentro de la Iglesia. Es muy curioso que en Éfeso, y esto nos lo narra Hechos, ¿verdad?, cuando un número importante de personas se convirtieron al Evangelio, ¿sabéis lo que hicieron? ¿Sabéis cuál fue su primer acto? ¿Alguien lo sabe? Así que operáis en la predicación. Quemaron públicamente sus libros de magia. O sea, Éfeso era una especie de Hogwarts, de Harry Potter. Estaba lleno de magos y de adivinos. De hecho, estaba el templo de Artemisa, que económicamente vivía de cobrar pasta porque te leyesen el futuro. Y de hecho, una de las cosas que enfadan más a los efesios y es por lo que cargan contra Pablo en uno de sus viajes misioneros, es porque convierte a la principal adivina, que era la que más ingresos les proporcionaba, y va, la mujer se convierte y dice, ya de esto no quiero saber absolutamente nada. Y claro, eso les enfada muchísimo. Sabéis que una de las principales vías de enriquecimiento era que se vendía una estatuilla de Artemisa que daba suerte y te protegía de no sé cuantísimas cosas. Os resulta familiar, ¿no? Entonces, pues es una de las cosas con las que se tiene que enfrentar, ¿verdad?, el crecimiento del Evangelio. Ahora diremos, hoy no es tanto, hoy no hay tanta magia, no hay tanto espiritualismo. No, ¿qué va? ¿Qué va? Solamente hay que leer los miles de mensajes, podcasts, etcétera, en Internet, ¿verdad? Entonces, sí que sigue habiendo este espiritualismo. De hecho, hoy en día dices, pues tengo dificultades de relajación y tal. Pues, ¿qué te recomiendan? El Reiki. ¿Qué es el Reiki? Pues es como el anuncio. Si le quitas todas las técnicas de respiración y de relajación, lo que queda es pues palabrería, ¿vale? Entonces te imponen las manos, ¿verdad?, y te calman dolores y situaciones. No deja de ser una práctica espiritualista, ¿vale? Y muchas se nos cuelan, ¿verdad?, pues de manera inadvertida se nos cuelan, pero hoy incluso podríamos añadir pues las supersticiones. Es curioso la cantidad de superstición que hay. Yo no sé cuántos de vosotros habéis escuchado a algún amigo, familiar o persona cercana que os haya dicho, eso ha sido el karma. ¿Os ha ocurrido? Vale, que sepáis que eso es filosofía budista,
¿vale? Es el budismo que dice que todo aquello que tú hagas te volverá a ti multiplicado, ¿verdad? Que es una copia de aquello que siembres, también segarás. Luego no hace falta recurrir al karma, ¿vale? Ya lo tenemos en la enseñanza de la palabra, pero cada vez está más, más extendido. Y como os decía, quizá no tenemos hoy en día tanta influencia de las filosofías griegas, que siguen influyendo, pero sí tenemos una cantidad tremenda de desinformación. Desinformación relativa a la salud física, desinformación relativa a la salud mental, a la política, a los sucesos. Tú miras en Internet y verás, mira en Instagram o mira en YouTube y verás la misma noticia desde 5 o 6 ópticas diferentes, con 5 o 6 conclusiones diferentes. Y al final nos quedamos todos pensando, ¿qué pienso al final sobre esto, ¿no? ¿A qué conclusión llego? ¿Vale? Entonces, es muy importante que vayamos a la verdad, ¿de acuerdo? Que vayamos a la verdad de la palabra. ¿Amén? Y en aquel momento también había división. ¿Por qué había división? Porque los judíos que habían aceptado el Evangelio, ¿verdad?, tenían todavía mucha influencia acerca de la ley, acerca de las normas que había que cumplir, y trataban de imponer condiciones al hecho de ser creyente, ¿de acuerdo? Hoy en día seguimos teniendo división dentro de la Iglesia, ¿verdad? Ya no es por judíos y gentiles, aunque el tema de los judíos también nos está dividiendo, pero sí que lo es entre diversas doctrinas. Lo malo no es que en la Iglesia haya diversas doctrinas. Esto es importante tenerlo claro. Al contrario, yo creo que las doctrinas enriquecen el conocimiento y nos hacen buscar y escudriñar la palabra, y muchas han puesto énfasis en cosas que se habían olvidado en determinados momentos. El problema es cuando yo convierto la doctrina en un motivo de agredir al hermano, de marcar diferencias, de decir yo soy más creyente que tú. Hoy en día muchas personas, y lo problemático no es la doctrina, a ver, estoy hablando de doctrinas que no sean falsas, indudablemente, ¿de acuerdo? Estoy hablando de doctrinas que pueden contemplarse en la palabra. Hay mucha variedad. De hecho, en la Iglesia cristiana fue necesario que hubiese muchos concilios. ¿Qué eran los concilios? Eran reuniones de los líderes de la Iglesia donde se ponían de acuerdo con respecto a determinados aspectos de la doctrina que no terminaban de estar claros en la palabra. Y se realizaban esos concilios. Pero esos concilios se realizaban con el fin de no entorpecer la unidad de la Iglesia, con el fin de mantener la unidad de la Iglesia y no al contrario. Hoy en día muchas diferencias doctrinales se utilizan como elementos que al final dividen a la Iglesia y crean enfrentamientos. Y si no, ves muchas de las aportaciones y muchas de las intervenciones que hay en las redes. Y es muy curioso cómo a unas denominaciones o a unas doctrinas diferentes les llaman o les califican de forma negativa. Pero ¿estamos buscando la unidad o estamos buscando lo contrario? Estamos buscando la división. Y hoy en día podemos añadir que hay un fenómeno contra el que la Iglesia siempre ha luchado. Es el fenómeno del aislamiento. Cada vez más personas, no sé si estaréis de acuerdo, se encierran en su móvil, se encierran en sus redes, se comunican a través de WhatsApp. Yo conozco personas que el único contacto humano que tienen es a través de las redes. Esto es así, os lo puedo garantizar, ¿no? Y esto no es sano por todo lo que hemos dicho, porque en las redes no existe una información veraz, ni existe un conocimiento, ¿verdad?, que te permita vivir y experimentar en la realidad de otras personas. ¿Qué nos enseña la palabra? Que no dejemos de
congregarnos y reunirnos. ¿Por qué? Porque es en el compañerismo y en el discipulado cristiano donde realmente ponemos en práctica el resto de los dones. Espero no ser el único que cree esto, ¿no? ¿Es así? ¿Verdad? Si todo lo que yo creo o todo lo que yo manifiesto no lo pongo en práctica en la relación con los hermanos, pues vale, como conocimiento estará muy bien, pero realmente no lo estoy haciendo efectivo. ¿Amén? Así que en todo este contexto, todo este rollo era para convenceros de que la situación que había en Éfeso era muy parecida a la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ha cambiado muy poco o nada, ¿eh? Y seguimos cometiendo como humanidad los mismos errores. Ahora, es muy importante tener en cuenta que igual que la palabra hablaba en aquel momento acerca de estos errores, ¿verdad?, y de estas situaciones, pues nos llama igualmente a darnos consejos de cómo debemos vivir en la actualidad. Así que la nueva vida de la que habla el texto de Efesios 4, que nos habla de abandonar la vida pasada y vestirnos del nuevo hombre, ¿verdad? Muchas veces pensamos que abandonar la vida pasada se refiere pues a determinadas prácticas, ¿verdad? Pero en realidad se refiere a todo, a un cambio de no solo de conducta, sino de pensamiento, de identidad, ¿verdad? Se refiere a un cambio profundo en nuestra vida en que dejamos que el Espíritu Santo nos transforme. ¿Por qué digo dejamos? ¿El Espíritu no puede hacer lo que le da la gana? Claro, por eso nos da libertad, ¿verdad?, para que seamos nosotros los que con obediencia y con entrega entreguemos de forma voluntaria nuestra vida a Dios. Por eso uno de los versículos que decía en estos pasajes decía: no entristezcáis al Espíritu. ¿Podemos entristecer al Espíritu? Claro, ¿verdad? ¿Cómo? No haciendo su voluntad, no participando de la obra que quiere hacer en nuestras vidas, aunque eso va a tener consecuencias mucho más duras para nosotros que la tristeza para el propio espíritu. Así que abandonar la vida pasada significa abandonar muchos hábitos mentales y de personalidad que están ahí obstaculizando, ¿verdad? Porque nos decía los primeros textos de Corintio que por nuestra parte hay una resistencia, hay una soberbia a la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Y debemos dejar que todas aquellas cosas que han influido en nuestra vida y en nuestra personalidad pasen por el filtro del Espíritu Santo. Yo creo que una de las peores cosas que llevamos en nuestra antigua manera de vivir, en el viejo hombre, son todas las heridas del pasado que hemos recibido. No sé si estáis de acuerdo. Todos hemos recibido heridas, ¿cierto? Y todos hemos tenido malas experiencias. Algunas de esas heridas nos han hecho reaccionar de unas determinadas maneras, ¿no? Yo recuerdo uno de mis peores episodios fue entre los 11 y los 14 años. Yo sufrí bullying en el colegio. Claro, hoy piensas en el bullying y es negativo, ¿verdad? Pero el bullying del que yo os estoy hablando, años 70, era que tenías auténticos delincuentes en la clase. Yo formaba parte de una campaña de escolarización. ¿Y qué era una campaña de escolarización? Pues cogían a todos los niños que no tenían colegio, habilitaban un centro, sirviese para colegio o no, habilitaban un centro, te metían allí, pero claro, allí entraban todos los niños que no teníamos plaza en otros colegios y no éramos delincuentes, pero todos los delincuentes de la ciudad, con lo cual os podéis imaginar lo que era aquello. Allí ni disfrutabas de bocadillo, no te podían dar dinero. Bueno, yo estaba deseando que sonase la sirena y lo tenía todo preparado y recogido para que en cuanto sonase la sirena salir disparado hacia casa, pero siempre en direcciones diferentes para que no me siguiesen el rastro. O sea, era una auténtica angustia. Yo además, pues difícilmente me podía defender porque aunque ahora me veis grandote, pero yo tuve un desarrollo muy tardío. Entonces yo era muy bajito, muy flacucho, llevaba unas gafas enormes de pasta que pesaban más que yo. Es decir, que era
era un experimento humano, perdón por la expresión, y entonces, claro, cuando ven a un niño con debilidad, pues la gente se aprovecha. ¿Qué pasa? Que eso fue generando en mí una serie de heridas y de forma inadvertida desarrollas un carácter, ¿verdad? Y entonces, claro, llega un momento, como me pasó a mí, que llegas a segundo de BUP, más o menos, en un verano estiras 20 centímetros, tanto de altura como de espalda, empiezas a practicar deporte, coges otra complexión y ¿qué pasa? Que no aguantas nada, desarrollas un carácter muy negativo. Esto le pasa a mucha gente, le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces, tiene que llegar un momento en que debemos de identificar todas esas reacciones que hay en nuestra vida que provienen de una vida pasada. ¿Veis lo que quiero decir? Muchas veces pensamos, bueno, pues la vida antigua y la nueva, ¿no? La vida vieja y la nueva. La vida vieja es que yo fumaba y ahora ya no fumo. Enhorabuena, es importante, ¿eh? Pero muchos hábitos de personalidad y de carácter los hemos desarrollado a partir de nuestra vida. Y si no tenemos un análisis delante del Señor para que Él nos haga ver, Ángel, esto te sobra, esto ya no tiene sentido, esto ya no tiene sentido. Bajo la nueva vida esto carece de importancia, ya no debes de manifestarte así. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces son experiencias de nuestro pasado que condicionan nuestro comportamiento y nuestra forma de ver las cosas, pero yo agradezco mucho al Señor que el Señor lo que nos dice es, mira, yo pongo aquí la oportunidad de empezar de nuevo, de empezar de cero, borrón y cuenta nueva, se acabó, eres una nueva criatura, eres una nueva persona, empieza a pensar, empieza a vivir, empieza a experimentar de una manera completamente diferente. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Amén, Señor, gracias, ¿no? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solo nos reconcilió, ¿verdad? Es que encima nos ha dado el ministerio, el trabajo, el encargo de reconciliar a otros con Él. ¡Gloria a Dios! Esto es importantísimo, ¿verdad? Por eso muchas veces basamos nuestro cristianismo, basamos nuestro desarrollo como cristianos en nuestro crecimiento personal. No, mengua tú, que mengue yo para que crezca Cristo. Eso es lo que debemos de preocuparnos, ¿verdad? En Efesios 4, 29 al 32 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, imperativo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Precioso texto, ¿verdad? ¿Hay en nosotros amargura? Venga, a veces sí. ¿Qué es amargura? ¿Vale? Hoy le llaman frustración, pero es amargura, ¿verdad? Algo no está saliendo como a mí me gustaría, ¿verdad? Y entonces me frustro, me amargo, ¿correcto? ¿Vale? ¿Y esa amargura qué genera? Genera malestar, genera crítica, genera una forma de ver las cosas negativas que Dios dice, quítese de vosotros, quítese. ¿Hay enojo? Sí, Señor, perdóname. Yo me enojo mucho. ¿Eh? Y ira también. Y a veces gritería, ¿no? Yo me pillo unos enfados descomunales, lo estoy controlando, pero me pillo unos enfados descomunales. Gracias, hermana. Podéis orar por mí, en lugar de hacerme así, podéis orar por mí. Pero yo me pillo unos enfados descomunales cuando los perros me hacen pipí a lo largo de la clínica. Yo tengo una clínica que es toda esquina y es un lugar de mucho paso y entonces me dejan unas manchas brutales, ¿no? Y yo me he comprado una pistola
De agua. Una pistola de agua. Es una pistola de agua a presión, ¿verdad? Pequeñita, pero que tiene mucha fuerza y entonces pues todas las mañanas le pego un lavado que con dos propósitos. Uno, quitar las manchas. Dos, anunciarle al barrio, por favor, no quiero que me ensuciéis el ¿no? Pero reconozco que muchas veces me enfado más de la cuenta. Yo creo que hay muchas cosas que podemos ver que nos enfadan, ¿correcto? Ahora, ¿debemos de proceder con enfado? Pues según o con enojo, pues según la palabra de Dios, no, ¿verdad? Es cierto que el Señor va a entender que a veces nos vamos a irar. Esto es normal, ¿verdad? Pero dice, pero que te dure lo menos posible, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros conocíamos una hermana ya fallecida, pero le teníamos mucho cariño, que siempre interpretaba este versículo de otra manera, pero nos daba pena desengañarla, ¿no? Porque ella cogía en las reuniones de iglesia, se ponía muy nerviosa, se ponía mala, ¿no? Cuando la gente se quejaba, protestaba, etcétera y tal. Y entonces llegaba un momento en que en las reuniones de iglesia cogía y se salía, se marchaba. Hermana, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Dice, mira, yo lo que dice la Biblia es que cuando me empiezo a enfadar, dice la palabra, aireaos, pero no pequéis. Dice, así que yo me doy una vuelta y que pase esto. Ya os digo que no la desengañamos nunca, ¿no? Porque, bueno, en el fondo lo estaba aplicando bien. Pero es verdad que todas estas cosas deberían desaparecer de nosotros. ¿Por qué? Porque una nueva vida implica, el dejar el viejo hombre y vestir del nuevo hombre implica que somos otras personas, que somos otra identidad. Eso lo simboliza también el bautismo, ¿verdad? Como acto público, ¿verdad? Somos otra persona, somos una persona diferente. En los últimos bautismos no vamos a decir quién, pero alguien nos presentaba resistencia para hundirle, tuvimos que insistir ahí, porque se dejaba la coronilla fuera. No, tienes que ser una nueva persona integral, ¿no? Y me miraba Hans así raro, porque le puse la mano así, y le ayudamos a sumergirse. Y la pobre manoteaba como diciendo, ¿qué pasa aquí? Pero había que cumplir con el simbolismo hasta el final. Bueno, perdonadme la broma. En Gálatas 6, del 1 al 6, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Es muy típico, ¿verdad?, que nos comparemos los unos con los otros y digamos, sí, yo he hecho esto mal, pero tú, pero el tú no te justifica. Tienes que arreglar lo que estás haciendo mal igualmente, ¿verdad? Por eso es tan importante que vayamos delante del Señor. Y como oíamos el domingo pasado, siempre busquemos ese análisis delante del Señor y decir, Señor, ¿hasta qué punto estoy siendo lleno de tu Espíritu Santo? ¿Hasta qué punto tu Espíritu Santo está influyendo en mi vida y me está ayudando o me está haciendo ser una persona diferente? Y este análisis es lo que hacemos por medio de la oración y el estudio de la palabra. Es donde realmente encontramos, nos enfrentamos a la verdad y vemos aquello que está ocurriendo en nosotros, ¿no? Había un pastor que siempre contaba una anécdota y es que vino una persona un día, dijo, pastor, me voy de la iglesia, esto es insoportable, la gente es así, la gente es asá, no aguanto más y tal. Y claro, el pastor le decía, es un caso real, lo que pasa es que no quiero identificar a las personas, no es de esta iglesia. Pero el pastor le decía, ya, fulanito, pero es que tú también haces muchas cosas mal. Y decía, cuidado, que yo llevo 40 años en el Evangelio. Y el pastor le respondía, no, perdona, tú llevas un año en el Evangelio que has repetido 39 veces. ¿No? Entonces, el problema es ese, que muchas veces, ¿no?, era un repetidor. Entonces, muchas veces no avanzamos, nos quedamos anclados, ¿verdad?
Hay un momento en que el Señor nos está hablando, nos está cambiando, pero llega un momento que nuestro progreso se frena. Y donde debía haber gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ¿verdad? Empieza a haber enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Es así o no? Y tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, es que estoy frenando tu obra. Pues, como decía el salmista David, ¿no? Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Yo confío en que tú no vas a abandonar, en que tú no lo vas a dejar, pero es que tampoco lo debemos de hacer nosotros no nos debemos de rendir y debemos de seguir esperando que el Señor siga actuando en nosotros. Así que, ¿qué es vivir la nueva vida en Cristo? Pues como dice el apóstol Pablo, hay expresiones concretas que definen esta vida transformada, ¿verdad? Hablar la verdad, versículo 25, hablar la verdad, pero yo no tengo la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, así que se nos está exhortando a que hablemos con salmos y con himnos espirituales, a que por nuestra boca salga la palabra de Dios, no nuestra verdad, a controlar la ira, a trabajar con honestidad. Esto es muy importante, ¿no? A mí me decía en una ocasión un hermano, dice, me quieren echar de la empresa porque me tienen manía porque soy cristiano. No, te quieren echar de la empresa porque llegas todos los días 3 horas tarde. Digamos la verdad. Es que era así, ¿eh? Digamos la verdad, ¿eh? Porque se nos ha llamado a ser ejemplo en todo. Se nos ha llamado a llevar el Evangelio y a llevar la sana doctrina allí donde nos encontremos. La sana doctrina, ¿dónde se manifiesta? En la manera en que yo obedezco y muestro, ¿verdad?, cómo Cristo ha obrado en mí. No se trata de esto el ser testigos. El ser testigos es manifestar con nuestra vida la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Y esto lo debemos hacer en todos los aspectos. Lo que pasa es que a veces separamos la Iglesia de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro barrio. Es lo mismo, estamos llamados a la misma misión en todos estos sitios, en todos estos lugares. Yo ya he decidido, le he prometido al Señor que no regaño a nadie más que su perro haga pipí en mi clínica. Le llamaré amablemente la atención, solamente, ¿no? No, es una broma. Debemos de tomar consideración, ¿verdad?, de que allí donde estemos debemos de mostrar a Cristo. Debemos mostrar a Cristo. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo cambiaría tu entorno, mi entorno, tus circunstancias, si durante un mes te sustituyese Cristo? Imagínatelo. Seguro que cuando volviésemos nos dirían, no, vete, que venga el otro. ¿Es así o no? Pero somos llamados a reproducir, a continuar la obra de Cristo allí donde estemos. Así que Cristo debería de manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo? Usar la palabra para edificar, no para destruir. La palabra no se refiere a la Biblia, se refiere a aquello que decimos. Muchas veces somos excesivamente malintencionados. No nos damos cuenta que si desacreditamos a un hermano, ese hermano en un futuro podría haber sido de ayuda o podría haber sido de sostén para una persona y lo ha descartado porque has hablado mal de él y has dado una mala noción de esa persona. Eso no es edificar. Nos lo dice la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con el uso de la lengua, las descalificaciones que hacemos y los comentarios que hacemos acerca de otras personas creando malas relaciones y creando grupos de enfrentamiento. No solo no hace la obra de Dios, sino que la entorpece. Y tenemos que ser conscientes de esto. La palabra lo que nos enseña es que si tienes algo contra tu hermano, ve directamente a él y coméntaselo a él, con el fin de edificarle, no con el fin de destruirle. Porque dice la palabra, considerando que tú también puedes ser tentado y caer de la misma manera. Ve en persona directamente y acláralo, no lo cuchiches en un grupo, porque lo único que creas en ese sentido es malestar y entorpecimiento de la obra de Dios. Y no entristecer al Espíritu Santo, versículo 30. No entristecerle, ¿en qué sentido? No oponerme, ¿verdad? No prestar resistencia, no resistir, como le tuvo que decir el apóstol Pablo a tantos seguidores, ¿verdad? No resistáis al Espíritu, no entristecerle. ¿Cómo entristecemos al Espíritu? Con una vida de pecado, en lugar de procurar una vida de santidad. ¿Es así?
Y como hemos comentado, reemplazar la amargura, la gritería, la malicia por bondad, perdón y amor. ¿Es difícil? Sí, tan difícil que no lo conseguimos. Y yo soy el primero que tengo que confesar que fallo mucho en muchas de estas cosas que estoy comentando. Pero proseguimos a la meta, ¿verdad? Al supremo llamamiento, olvidando lo que queda atrás y centrándonos en ese llamamiento y en esos mandamientos por parte de nuestro Señor. Así que a los creyentes yo os preguntaría, ¿realmente estamos viviendo esta nueva vida que describe el texto? Porque muchas veces predicamos de estas cosas y recibimos el comentario ese tan gracioso de buena predicación, buena predicación. Ya lo sabíamos, pero gracias por recordárnoslo. A ver, si el tema sucede, ¿no? El tema no es si lo sabemos. ¿Estamos de acuerdo? Seguro que lo sabemos. Seguro que hemos hablado muchas veces de estas cosas. Seguro que nos ha venido bien como recordatorio, pero no te quedes ahí. Analízalo delante del Señor en qué punto se está cumpliendo esto. ¿En qué punto tu vida se caracteriza por la queja o se caracteriza por la alabanza? ¿Se caracteriza por el amor, verdad? ¿O se caracteriza por la separación y el aislamiento? ¿En qué medida se caracteriza por la amargura, verdad? ¿O se caracteriza por el agradecimiento, la gratitud y el entusiasmo delante del Señor? Esto es un análisis que todos y todas debemos de hacer constantemente, porque si no, creemos que lo sabemos, porque lo tenemos aquí, pero no lo estamos viviendo. Y entonces, ¿qué dice la palabra que estamos haciendo? Que nos estamos engañando, ¿correcto? Y si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, o que dice, bueno, se la entregué, pero así, de boquilla, no juzgo a nadie, ¿eh? O se la entregué, pero todavía no lo he desarrollado mucho, ¿eh? Mira, la palabra de Dios nos dice en Proverbios 14:12, y es una advertencia muy seria, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿eh? Es muy importante, porque la muerte de la que habla la palabra de Dios no se refiere solo a la vida eterna, separados de Dios, que eso es muerte y así lo califica también, ¿verdad? La muerte también es estar muertos y continuar muertos en nuestros delitos y pecados porque no hemos llegado a agradecer, valorar, entender, ¿verdad?, que Jesucristo se sacrificó y entregó su vida por todos esos pecados y por todas esas faltas para que yo experimentase una nueva vida en Él. Por eso es tan importante que nos analicemos en este sentido. Así que, y estoy terminando, hay muchos retos para el creyente en la actualidad, lo hemos visto antes, ¿cierto? Muchos de estos retos son, pues tenemos que vivir en una sociedad que está fragmentada socialmente muchísimo. Hay prejuicios, hay discriminación, hay egoísmo en las relaciones cotidianas, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestro testimonio? Pues que debemos ser el puente que permita la reconciliación entre aquellas personas que aún no conocen al Padre, ¿verdad?, y el Padre. Esta debe ser nuestra labor. Y debemos de insistir y contribuir en todo aquello que facilite esta misión, este ministerio de la reconciliación que hemos recibido. Debemos de mantener nuestra identidad cristiana ante un relativismo y una presión cultural cada vez más exigente. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Hay cada vez más presión cultural. ¿Para qué? Para que todo lo relativicemos, ¿verdad? Para que, digamos, bueno, la palabra de Dios depende del contexto, depende cómo se entienda. No, mira, hay mandatos muy claros. Hay mandatos muy claros y hay mensajes muy claros por parte de Dios. No podemos caer en ese relativismo, en esa pérdida de importancia de la palabra de Dios que aqueja a nuestra sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra vida cotidiana tiene que ser absolutamente transformada. No vale con creencias superficiales. Se requiere una fe activa que manifieste un cambio de carácter, unas decisiones, una ética profesional, un trato con los demás que correspondan a la vida que describe el apóstol Pablo. Amén.
Ya sabemos que todavía estamos en el proceso, pero tenemos que continuar esforzándonos en la gracia, como decía también el apóstol Pablo. Debemos ser sal y luz. Esto no debe caer en el olvido, ¿verdad? En una sociedad que cada vez vive con menos integridad, con menos amor, con menos interés por la verdad, vivimos en contextos de corrupción, de violencia, de consumismo, de indiferencia hacia los derechos más fundamentales, ¿verdad? Y me dirás, vaya, anda, que nos estás poniendo bien. ¿Estoy exagerando? Gracias. Por un momento pensaba que estaba pintando un cuadro muy tétrico, pero es que es la sociedad que tenemos, ¿verdad? Y en medio de esta sociedad debemos hacer que resplandezca el amor de Cristo. ¿Cómo? Con nuestro comportamiento. Amén. Y fortaleza espiritual. No podemos depender solo de nuestras fuerzas, debemos de perseverar en oración y en la comunión los unos con los otros, ¿verdad? Buscando sabiduría espiritual ante temas complejos y luchas internas. Yo a través de los ministerios que he desarrollado, y uno ha sido el de consejería, y he tenido pues el privilegio de desarrollarlo no solo en esta iglesia, sino también en otras iglesias. Me encuentro, y digo me encuentro, porque actualmente cada vez hay más personas que no quieren pedir ayuda por las situaciones que están atravesando, que no recurren a sus hermanos para pedir ayuda. Y dice la palabra que aquel que encubre su pecado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no prosperará. Gracias, Raquel. No prosperará. ¿Qué quiere decir? No vas a salir de ahí, no vas a salir de ese bucle, ¿verdad? El Señor ha provisto la iglesia y el Señor ha provisto personas para que cuando estás pasando por una dificultad, cuando estás pasando por una dificultad anímica, personal, por una adicción, por cualquier problema, no te aísles, sino que busques ayuda en tus hermanos. A veces tus hermanos lo único que van a poder hacer es orar. Y fíjate que he dicho lo único, es muchísimo que puedan orar por ti, que se conozca esa situación, que eso sí, siéntete con libertad para elegir personas que no te vayan a juzgar, que no te vayan a regañar, que no te hablen desde un sentido de superioridad, pero busca ayuda, busquemos ayuda, es importante y es necesario. Porque muchas veces, y a mí me han llegado muchas personas que dicen, es que llevo mucho tiempo con esto, pero el Señor no me ayuda. El Señor ha provisto personas, ha provisto una iglesia para que te puedan ayudar y para que te puedan auxiliar en esa situación, aunque solamente sea para darte compañía. Ahora vamos a verlo desde el otro punto de vista. Cuando alguien viene a pedirnos ayuda, no le juzguemos, ¿verdad? Y no pensemos que somos superiores a él, ¿verdad? Porque su pecado sea diferente del nuestro, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y que todos pecamos y que no logramos arrancar del todo esa vieja naturaleza en nosotros. Vamos a hacerlo con un espíritu de reconstrucción, de exhortación, ¿verdad? Pero con un espíritu de ayudar y de levantar a esa persona. Y estos son los retos que este pasaje nos propone, ¿verdad? Las enseñanzas de este capítulo de Efesios y de todo el libro de Efesios y de toda la palabra, pues sigue siendo imprescindible para abordar los problemas personales y los problemas de nuestra sociedad, porque la palabra de Dios sigue hoy tan vigente, y espero haberlo demostrado, como en la época en la que se escribió, porque se ha escrito de una forma transhistórica, se ha escrito para diferentes momentos de la historia. Amén. Os voy a proponer una cosa. Como he dicho tantísimas cosas, ya estoy terminando de verdad, prometido, pero he dicho tantísimas cosas que diréis, no me voy a acordar de todo. Bueno, tenéis grabado el mensaje con las diapositivas y yo siempre os doy el consejo de no os conforméis con lo que saquéis de la exposición, sino luego analizarlo vosotros buscando sabiduría por parte del Señor. Pero si no pudieseis recordar gran parte del mensaje, os voy a proponer que recordéis 3 palabras, ¿no? El Señor dice que Él nos da su paz y nos la da no como el mundo la da, ¿verdad? Nos da una paz que nos quita el temor y nos da confianza. Yo os voy a proponer 3 enseñanzas. Paz mediante el perdón o simplemente recordar perdón.
que haya en mi vida una actitud de perdón. El perdón es sanidad. Yo creo que todos lo hemos experimentado. El perdonar es sanar, es dejar una herida, ¿no? Decía Séneca, el rencor es como tomar una copa de veneno pensando que le haga efecto a tu enemigo, ¿eh? Entonces, el perdón de verdad es decir, se acabó, yo te perdono. ¿Te lo mereces? No, tampoco me lo merecía yo y me perdonó el Señor. No es porque te lo merezcas, ¿no? Bueno, es que no me ha pedido perdón. Ve y díselo. Oye, mira, me has ofendido en esto, me has dañado en esto. Da la oportunidad, ¿no? Efesios 4 exhorta a los creyentes a que desechemos toda amargura, ira, maldad y que a cambio seamos bondadosos, misericordiosos y que nos perdonemos los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo. Pues debemos de hacer esto efectivo. Y provoca un descanso brutal, ¿eh? Y muchas veces hay que ir delante del Señor y decir, Señor, no lo siento, no me lo creo quizá, pero en tu nombre perdono. Y tú lo vas a hacer posible. Tu Santo Espíritu va a hacer posible que ese perdón se abra paso, ¿verdad? Porque este perdón mutuo es la base para la unidad y es el vínculo de paz que debe prevalecer en la Iglesia y es muy importante. Porque sin esta capacidad de ser misericordioso y de perdonarnos, pues no van a prosperar las actitudes comunitarias que debemos de tener en nuestro corazón. Paz en el perdón. Segunda, paz en la autenticidad. ¿Vale? Debemos de ser auténticos delante del Señor. ¿Qué significa ser auténticos? Sin doblez, sin hipocresía. ¿Cuántas veces insiste la palabra en esto, verdad? Ni doblez ni hipocresía, ¿eh? Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor no le podemos engañar, ¿cierto? ¿Eh? El texto enseña que nos despojemos del viejo hombre y dice, con sus engaños y mentiras, y a revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Fijaos cómo profundiza la palabra en esto, ¿verdad? Además dice que nos llama a hablar la verdad con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros, formamos parte del mismo cuerpo. Esta autenticidad, vivir la verdad en amor, crea un ambiente de confianza y de paz genuina, libre de falsedad y de hipocresía. ¿Y qué necesario es esto en la Iglesia, verdad? Que yo pueda acudir a mi hermano y decir, hermano, tengo este problema. Vale, pues vamos a orar por ti. No, es que lo tengo contigo. Vale, gracias, es lo que dice la palabra, que me lo manifiestes, ¿no? Paz mediante el perdón, paz mediante la autenticidad, paz mediante la madurez. Otra exhortación de este texto, ¿verdad?, es que nos dice que Pablo exhorta a los creyentes a que crezcan en todo en Cristo, que crezcamos en Cristo, que es la cabeza, para no vivir como niños fluctuantes y llevados por todo viento de doctrina, o sea, engañados, ¿verdad? No podemos vivir como personas fluctuantes y engañados. Hoy me gusta, hoy disfruto de la alabanza, mañana no, hoy me caes bien, mañana no, hoy el pastor es una buena persona, mañana también. No podemos vivir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? La madurez espiritual, el que realmente no hayamos repetido esos 39 años y estemos creciendo y estemos madurando en el Señor, es que todas estas cosas se hagan realidad en nosotros, ¿no? Y a veces pues nos dejamos llevar mucho más por los aspectos de la sociedad que nos presionan, en lugar de dejarnos llevar por la presión interna del Espíritu Santo que está intentando implantar esa naturaleza en nosotros. ¿Amén? Así que madurez espiritual pues se refleja en controlar esa ira y otros pecados, ¿verdad? Y edificar con palabras amables, dejando atrás actitudes destructivas y adoptando la bondad y la misericordia. ¿Cuántas veces habla la Biblia acerca de actitudes destructivas en nuestras palabras? Y no deberíamos de echarlo en el olvido, ¿verdad? Somos demasiado destructivos en nuestros comentarios y somos muy poco constructivos. Así que, en resumen, pues Efesios 4 en conjunto nos muestra que esa paz verdadera se fundamenta en un perdón sincero, en una honestidad, autenticidad con nosotros mismos y con un crecimiento
constante a la madurez. Y si olvidéis el resto del mensaje, que espero que no, acordaos de estas 3 palabras, ¿verdad? ¿Cómo era? Perdón, autenticidad y madurez. Esto es lo que es la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Yo no la podría hacer en mis fuerzas, yo no la podría hacer solo. Lo está haciendo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos dice a través de pasajes como este: hijo, hija, colabora, colabora, déjate vaciar como aquella estatua que vimos de la piedad, deja que yo haga la obra en ti y no pongas resistencia y no te empeñes en vestirte una y otra vez de la vieja naturaleza. Amén. Gracias, que el Señor os bendiga. Os voy a pedir que hoy nos pongamos en pie.